Saluda a los tiburones, susurró mi nuera mientras me empujaba del yate. Mi hijo David solo se quedó parado sonriendo. Su plan era quedarse con mis 3.000 millones de dólares. Pero cuando volvieron a casa esa misma noche, yo ya estaba sentada en mi sillón favorito, con un regalo muy especial esperándolos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos miras. Déjame retroceder y contarte cómo un martes cualquiera terminó conmigo cayendo al Atlántico. Supongo que debí haberlo presentido, pero a mis 67 años aún creía que la familia significaba algo. Que la sangre era más fuerte que el agua salada. La mañana había empezado, ¡qué hermosa! David me había llamado personalmente, no por medio de su asistente, lo cual debió ser mi primera alerta. Me invitaba a lo que llamó un paseo de celebración en su nuevo yate. «Mamá, queremos brindar por tu recuperación de la cirugía», me dijo. Su voz sonaba cálida y yo lo confundí con verdadero cariño. Solo los tres como una familia de verdad. Llevaba 6 semanas recuperándome de una operación de cadera y, para ser sincera, ansiaba cualquier gesto que me hiciera sentir que mi hijo y su esposa Vanessa aún me querían cerca desde que mi esposo Roberto murió 2 años atrás. Tras dejarme su fortuna del imperio tecnológico, todo había cambiado. El trato se había enfriado. Así que esa mañana me arreglé con cuidado usando mi vestido azul marino, el mismo que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos, y tomé un taxi hacia la marina. El yate era impresionante, un barco blanco reluciente que valía más que la mayoría de las casas. David me recibió en el muelle, con un abrazo fingido mientras Vanessa observaba desde la cubierta, con una sonrisa tan filosa como vidrio roto. «¿A poco no está preciosa?», preguntó David señalando la embarcación. 32 pies de puro lujo, pensamos llevarla al Caribe el próximo mes. Lo que no dijo fue que lo habían comprado con el dinero que yo misma les había prestado el año anterior para el supuesto negocio de consultoría de David. 3 millones de dólares que empezaba a sospechar jamás entraron a ninguna cuenta empresarial. La primera hora fue agradable. Navegamos en aguas tranquilas, la costa de Massachusetts quedaba cada vez más lejos. Vanessa sirvió mimosas y habló de los planes de remodelar la casa. Mi antigua casa que les había cedido tras la muerte de Roberto, pensando que mudarme al departamento sería más sencillo. Pero entonces David empezó con preguntas al principio disimuladas sobre mi testamento, sobre los fideicomisos, sobre si había pensado en simplificar los trámites para ellos. «Es que la sucesión puede ser muy complicada», mamá dijo mientras rellenaba mi copa con demasiado entusiasmo. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden». Fue entonces cuando noté que Vanessa me grababa con el celular, no de manera abierta, sino inclinándolo como si tomara selfies captando mi imagen, mientras bebía y hablaba de dinero, armando pruebas en mi contra. Las piezas encajaron de golpe y con espanto. La cirugía que tuve, ellos habían insistido en manejar toda la papelería después. Los poderes notariales que me llevaron al hospital diciendo que era algo temporal, solo para ayudar con las cuentas. La forma en que mi asesor financiero había dejado de contestar mis llamadas. «David», dije con cuidado dejando mi copa, «quiero volver a tierra ahora». Fue cuando su máscara se cayó por completo. «Me temo que eso no va a pasar, mamá». Su voz sonaba distinta, dura. «Mira, tenemos que hablar de tu salud, de tus problemas de memoria». «Problemas de memoria». Yo estaba más lúcida que los dos juntos. «Has mostrado señales de demencia», añadió Vanessa acercándose. «Lo tenemos documentado. Los doctores coinciden en que ya no eres capaz de manejar tus asuntos financieros». Era absurdo, pero incluso mientras lo negaba, entendí lo calculado de su plan. El barco estaba a kilómetros de la costa, sin ninguna otra nave a la vista.
Solo nosotros tres, el mar y su propósito de obligarme a ceder o... Mamá, queremos ayudarte, dijo David, pero sus ojos eran tan fríos como el invierno. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Me levanté despacio, la cadera aún dolía, pero mi mente estaba clara como el agua. ¿Y si me niego? Fue entonces cuando Vanessa sonrió de verdad por primera vez en el día. Pues mujer mayor recién operada seguramente tomó demasiadas pastillas y se desorientó en el barco. Se encogió de hombros. Los accidentes trágicos pasan todo el tiempo. Yo había criado a este hombre desde pañales. Le enseñé a andar en bici. Pagué sus estudios, su boda, su casa. Y ahora estaba ahí asintiendo mientras su esposa amenazaba mi vida. Están locos si creen que se saldrán con la suya. En realidad, mamá, lo hemos pensado muy bien. David sacó una carpeta. Tu firma aquí transfiriendo todo a nosotros de inmediato, para tu propia protección. Y todos volvemos felices a casa. Miré los papeles, la cara expectante de mi hijo, el celular de Vanessa, aún grabando. Luego, miré al océano vasto, y amenazante y aún así, menos temible que las dos personas que deberían quererme. Váyanse al infierno, respondí. Fue cuando Vanessa se colocó detrás de mí y murmuró aquellas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento. Eran demasiado listos para eso. Solo un pequeño empuje cuando estaba desequilibrada mirando el mar. Caí vestido azul y todo en el helado Atlántico. Al chocar con el agua escuché a David gritar, «¡Mamá, Dios mío, mamá!». Pero también alcancé a oír la voz baja de Vanessa, hablando por teléfono. «Sí, necesitaremos que presentes la petición de emergencia el lunes por la mañana». Ella claramente ya no es competente tampoco. Luego el agua me cubrió la cabeza, y mis problemas eran mayores que su traición. Soy buena nadadora. Roberto y yo solíamos dar brazadas juntos todas las mañanas. Pero el frío me sacudió el cuerpo, y la ropa me jalaba hacia abajo. Me quité los zapatos, y logré salir a la superficie jadeando justo a tiempo para ver el yate alejándose a toda velocidad. ¿En serio me estaban dejando allí para morir? Fue entonces cuando distinguí el barco pesquero. El capitán Jake Morrison era justo el tipo de hombre que se lanzaría a un mar lleno de tiburones para salvar a una abuela que se hundía. De unos 60 y tantos, curtido por décadas en alta mar y con una brújula moral que brillaba por su ausencia en mi propia familia. «¡Carajo, señora, qué le pasó!», exclamó mientras él y su nieto adolescente me subían a su lancha pesquera. Temblaba sin control, los dientes me castañeaban tanto que apenas lograba articular palabras. Jake me cubrió con una manta que olía a sal y aceite de motor, mientras su nieto Tyler encendía aquel motor. Mi familia, alcancé a decir entre dientes que no dejaban de rechinar. Ellos, el yate, los vimos irse como alma que lleva el diablo, comentó Jake con el ceño fruncido. Ni voltearon atrás una sola vez. ¿Qué clase de gente deja a alguien flotando en medio del mar?, pensó él en voz alta. Del tipo que hereda 3.000 millones si yo no estorbo, pensé. Pero lo único que dije fue, del tipo que en realidad no es familia. Jake avisó por radio a la guardia costera mientras Tyler me cubría con otra manta. Aquí, la Molly Sue. Sacamos del agua hasta una mujer a unas 12 millas al sureste de Gloucester. Está consciente, responde, pero necesita atención médica. «Espere», dije aferrándome al brazo de Jake. «Por favor, no dejen que sepan que me encontraron. Todavía no». Jake me observó con esos ojos agudos de quien ha visto de todo y distingue cuando alguien huye de algo más que del frío. «Anda en algún problema, sí, pero no del tipo que se imagina.
contesté tomando aire temblorosa. Necesito llegar a tierra sin que nadie sepa que sigo viva. ¿Puede ayudarme? Tyler miró con duda a su abuelo. Abuelo, no deberíamos... El deber y el no deber son cosas curiosas, dijo Jake despacio. A veces hacer lo correcto no significa seguir las reglas. Luego habló otra vez por radio guardia costera aquí Molly Sue. Falsa alarma en el rescate. Solo era escombro en el agua. Todo despejado. Mientras nos dirigíamos a un muelle privado, le conté a Jake todo lo de David y Vanessa, el dinero, los papeles que querían que firmara. Él escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada detalle. Así que prefirieron quedarse como huérfanos ricos antes que como hijos quebrados con madre viva, murmuró cuando terminé. Al parecer sí, respondí. ¿Y qué piensa hacer? Esa era la pregunta. ¿Qué iba a hacer oficialmente? Estaba muerta para David y Vanessa. Volverían a tierra, avisarían a las autoridades. Me reportarían como desaparecida en el mar. Jugarían a ser la familia desconsolada mientras ejecutaban los documentos que tenían preparados. Pero hay algo curioso sobre estar supuestamente muerta. Te da opciones que nunca tuviste en vida. ¿Voy a dejar que crean que ganaron?, dije sorprendida por lo serena que sonaba mi voz. Y luego voy a destruirlos. Jake sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Eso sí que es un plan digno de echarle una mano. Tyler nos dejó en un muellecito escondido en una cala que yo jamás había visto. Jake conocía a una mujer que manejaba ahí un pequeño hostal. No hacía preguntas, solo cobraba en efectivo. La señora Chen, de unos 70, me vio hecha un desastre y sin decir nada puso a calentar sopa. Ni se inmutó cuando Jake le explicó que necesitaba quedarme fuera de los registros. Hija, llevo 30 años con este lugar, dijo, sirviendo un cuenco de caldo de pollo. He visto gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no traigas violencia a mi puerta, eres bienvenida. Esa noche, mientras David y Vanessa seguramente llenaban reportes de policía sobre la desaparición de su pobre madre, yo estaba en la cocina de la señora Chen, con ropa prestada y planeando cómo arruinarlos. Jake aceptó ser mis ojos y oídos. Su lancha funcionaba legalmente como barco de pesca turística, así que siempre estaba cerca del muelle, donde David guardaba el yate. Podría vigilar sus movimientos, escuchar sus charlas, hasta investigar un poco. Lo que no entiendo, dije tomando mi tercer café, es cómo pensaban darle apariencia legal a todo. Aunque yo muriera accidentalmente, hay procesos, investigaciones. Eso mismo me ha inquietado, asintió Jake. Tuvieron que contar con algo más que papeles falsos. Necesitaban a alguien infiltrado. Esa noche hice una lista de todos los que habían tenido acceso a mi información financiera desde que Roberto murió, mi abogada, mi contador, mi asesor, los gerentes del banco, los responsables del fideicomiso. Alguien estaba filtrando datos a David y Vanessa, y yo pensaba descubrir quién. Pero primero necesitaba saber qué versión estaban contando sobre mi desaparición. La señora Chen tenía una computadora vieja con internet y pasé horas leyendo noticias sobre el trágico accidente marítimo que se había llevado a la viuda del prominente empresario Robert Harrison. Los artículos describían a una familia devastada, lidiando con el supuesto deterioro mental de una anciana. David aparecía citado varias veces hablando de mi confusión y problemas de memoria en los últimos meses. Vanessa, según la prensa, había llorado frente a los reporteros asegurando que estaban muy preocupados por mi seguridad. Incluso incluyeron una foto mía en el cumpleaños de David el año pasado con cara de desorientada mientras sostenía un trago. Yo recordaba bien ese momento. Estaba confundida porque nadie me había avisado que era una fiesta sorpresa. Y llegué esperando una cena tranquila para encontrarme con 20 desconocidos en mi antigua casa.
En la foto solo parecía una mujer mayor perdida, justo la imagen que querían fabricar. La esquela ya estaba publicada. Margaret Harrison, querida madre y abuela, falleció en un trágico accidente en el mar, mientras disfrutaba de una salida con su devota familia. En lugar de flores, la familia solicita donativos a la Asociación de Alzheimer. Incluso muertas seguían manipulando la narrativa de mi supuesta demencia. Malditos, murmuré cerrando la laptop. La señora Chen levantó la vista de su tejido. ¿Planeando algo especial para ellos? Oh, sí, respondí. Algo muy especial. El funeral estuvo sorprendentemente concurrido para alguien que supuestamente se estaba apagando por la demencia. Yo observaba desde el otro extremo del panteón, con unos binoculares que Jake había tomado de su equipo de pesca oculta, tras una bodega de mantenimiento que me daba una vista perfecta de la ceremonia. David no escatimó gastos: ataúd de primera vacío, por supuesto, flores en exceso y hasta un programa impreso con mi foto en la portada. Él y Vanessa estaban junto a la tumba vestidos de negro perfectamente combinados, recibiendo pésames de amistades, colegas de negocios y hasta de personas que apenas reconocía. Lo que más me sorprendió fue ver lo genuino del dolor en algunos rostros. Mi vecina Eleanor lloraba desconsolada. Mis compañeras del club de lectura habían asistido. Incluso el doctor Peterson, quien me operó de la cadera, estaba presente con gesto sombrío. Esa gente sí me tenía cariño. Y mientras tanto, David y Vanessa aceptaban sus condolencias, sabiendo perfectamente que yo seguía viva. ¿Ves algo interesante?, susurró Jake agachado a mi lado. Aparte de mi hijo actuando como si fuera digno del Oscar. Fíjate bien en quién no está aquí. Jake ajustó sus propios binoculares. Como quien mi asesor financiero Richard Barnes, mi abogada Patricia Walsh, mi contador Michael Torres. Bajé los binoculares, las piezas encajando en mi mente. Las personas que normalmente acudirían al sepelio de una clienta con una fortuna de 3.000 millones brillaban por su ausencia. Tal vez ocupados con trámites de la herencia, tal vez. O quizá no podían mirar a los ojos a nadie mientras participaban en esa conspiración. Al terminar la misa, vi a David y a Vanessa codearse con la gente como políticos en campaña, dando abrazos, apretando manos, desempeñando su papel a la perfección. Aunque noté que en cuanto alguien hacía preguntas más precisas sobre mis últimos días, ellos apresuraban la despedida. Esa tarde Jake me llevó de regreso a casa de la señora Chen en su troca, tomando un camino largo para evitar encuentros fortuitos. Ya llevaba oficialmente 4 días muerta y empezaba a comprender lo útil de esa condición. «Necesito entrar a mi antigua casa», le dije cuando estacionamos en la entrada de la señora Chen. «Eso parece arriesgado». «¿No estarán quedándose ahí ahora?» «No, según los registros de propiedad que revisé esta mañana, mantienen su propia vivienda. Mi casa ha estado desocupada desde que me mudé al departamento el año pasado». Saqué una hoja con apuntes. «Pero aquí viene lo raro, alguien hasta ha estado pagando los servicios. Luz, agua, calefacción. Alguien mantiene la casa. ¿Y por qué harían eso si nadie vive ahí?» «Muy buena pregunta. Creo que ya es hora de averiguarlo». Esa noche Jake me dejó a 3 calles de mi antiguo hogar en Beacon Hill. Ahí había pasado 35 años con Roberto, criado a David, celebrado fiestas, cenas y navidades. La misma casa que le firmé a mi hijo, porque pensé que familia significaba confianza. Pasaba de medianoche y la calle estaba en silencio salvo algún coche aislado. Aún tenía mi llave. David jamás pensó en pedírmela y me colé por la puerta trasera como ladrona en mi propio hogar. La casa se sentía distinta, no vacía del todo, pero sí extraña.
Recorrí los cuartos familiares con la linterna que Jake me había dado cuidando. No pasar frente a ventanas. En la sala los muebles estaban cubiertos con sábanas, aunque vi que habían añadido piezas nuevas. Cosas caras, un sillón de piel que costaba más que un coche, un centro de entretenimiento que no existía en mi época. En la cocina el refrigerador estaba lleno no con lo básico de una casa de visita, sino con alimentos frescos costosos, quesos importados, verduras orgánicas, productos de lujo. Eso delataba que alguien la ocupaba regularmente. Pero fue en el estudio de Roberto donde hallé lo que realmente buscaba. El escritorio estaba repleto de documentos, papeles legales, estados de cuenta, y lo más aterrador, un cronograma detallado que llamaban Proyecto Margaret. Mi propio nombre convertido en clave para mi eliminación. Fotografié todo con la cámara desechable que Jake me había dado. Me temblaban las manos de rabia mientras leía los planes. Llevaban más de un año construyendo pruebas de mi supuesto deterioro mental. Citas médicas donde me habían entrenado para parecer confundida. Situaciones sociales en las que me hacían lucir desorientada. La foto de mi cumpleaños que salió en el periódico jamás me dijeron que era sorpresa y registraron mi cara desconcertada. El error de medicinas que me mandó a urgencias hace 3 meses me habían cambiado los frascos. Cada despiste, cada instante en el que parecía inestable o olvidadiza, había sido preparado y archivado como evidencia de demencia. Pero lo más escalofriante fue una carta firmada solo como MT, claramente un cómplice. El cronograma debe acelerarse. Margaret ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los poderes notariales. Si llega a sospechar y acude con otro abogado, todo se derrumba. Recomiendo pasar a la fase 3 en menos de 2 semanas. Fase 3, según el plan, significaba mi muerte. Estaba tomando la última foto cuando escuché un portazo afuera. Las luces del coche iluminaron las ventanas y escuché voces acercándose a la entrada. David y Vanessa de regreso de su show de luto. Rápido guardé mis cosas y me dirigí a la salida trasera, pero alcancé a oír su charla al entrar. ¿Crees que la señora Peterson se lo creyó? Lloraba demasiado para pensar. Además, ¿qué podría investigar? Mamá se cayó de un barco. Pasa. ¿Y el testamento? ¿Cuánto falta para abrir la sucesión? El lunes empieza. MT dice que en 6 semanas tendremos acceso total a las cuentas. Me escabullí al jardín con el corazón desbocado. Pero al avanzar junto al muro rumbo a la calle, escuché algo que me heló la sangre. Un bebé llorando. Había un niño en mi antigua casa. David y Vanessa jamás mencionaron tener hijos, lo que significaba que había algo más detrás de todo esto. El bebé lo cambiaba todo. Agachada tras los rosales que yo misma le había plantado 20 años atrás, escuchando el llanto de un recién nacido en lo que había sido mi hogar, entendí que esto no se trataba solo de dinero. Era algo mucho más grande. Jake me recogió en la esquina 15 minutos después, y aún seguía temblando cuando subí a su camioneta. «Parece que viste un fantasma», dijo. Peor respondí y vi a mi reemplazo. Le conté sobre el bebé, los documentos y ese misterioso MT que parecía mover los hilos de todo. «¿Un bebé?», repitió Jake despacio. Ellos nunca hablaron de tener uno jamás. Y David siempre decía que él y Vanessa no estaban listos para hijos, que estaban demasiado enfocados en sus carreras. Saqué mi cámara desechable. Necesito revelar estas fotos, pero en un sitio donde no tengan conexiones. Jake conocía a Pooh, a un tipo en Gloucester, que tenía un local de revelado express y no hacía preguntas. Mientras esperábamos, nos quedamos en la camioneta tomando café de gasolinera, intentando armar el rompecabezas. Entonces, llevan planeando esto más de un año, dijo Jake revisando mis notas.
Te hicieron ver cómo incapaz de manera sistemática documentaron todo y hasta metieron a alguien de tu equipo financiero para ayudarles. Y ahora aparece un bebé, lo que significa que o han mentido sobre tener hijos o... Se detuvo un segundo pensativo. ¿O ese niño no es de ellos? ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si han tramado robarte la fortuna, querrían asegurar un heredero legítimo, alguien con derecho a reclamar todo si algo les pasara. Necesitan un hijo con la sangre y la reclamación legal correctas. Jake me miró con seriedad. ¿Crees que robaron un bebé? Creo que hicieron algo. Y creo que MT, quien quiera que sea, es la clave para entender que... Cuando revelamos las fotos fueron devastadoras. Pruebas claras de una conspiración de 1 año, cronogramas incluidos. Reportes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo pensaban gastar mi dinero. Pero la imagen más perturbadora era la última, un acta de nacimiento que casi se me escapa escondida entre otros papeles. Bebé Harrison, nacido hace 3 semanas. Madre, Vanessa Harrison. Padre, David Harrison. Pero yo había visto a Vanessa apenas 4 días antes en ese yate, y claramente no estaba en recuperación posparto. Este acta es falsa, le dije a Jake. Completamente fabricada. Entonces, ¿de quién es ese bebé? Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé en el cuarto de huéspedes de la señora Chen, mirando el techo y repasando todo lo descubierto. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de 1 año destruyendo mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para quedarse con mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia escondían del mundo. A la mañana siguiente tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Voy a regresar, le dije a Jake durante el desayuno. Pero no a la casa. ¿A dónde entonces voy a seguirlos? Eso es peligrosísimo, Margaret. Si te ven... no lo harán. Para ellos sigo siendo carnada de tiburón. Extendí un mapa local sobre la mesa de la señora Chen. Mira, tienen que dejar al bebé en algún lado durante el día. Guardería, niñera, lo que sea. Un niño no desaparece 8 horas, mientras sus padres fingen ser la familia dolida. Jake revisó el mapa con dudas. ¿Y qué esperas encontrar la verdad sobre ese bebé? Y con suerte, la identidad de MT. La señora Chen, que había estado las años, a quien ha estado cavando. Trastes en silencio. Intervino al fin. Hay un investigador privado en el pueblo que me debe un favor. Profesional discreto y muy bueno para seguir a la gente sin que lo noten. No puedo involucrar a más personas. Protesté. Hija, respondió la señora Chen, secándose las manos en un trapo. Ya no puedes manejar esto sola. Esa gente intentó matarte. No dudarán en volverlo a intentar si descubren que sigues viva. Tenía razón, claro. Pero contratar a un investigador significaba admitir ante alguien más que yo. No estaba muerta. Era ampliar el círculo de quienes conocían mi secreto. ¿Qué tipo de favor te debe ese investigador? La señora Chen sonrió con misterio. Del tipo que evita que mi nieto haya terminado en la cárcel por una tontería que hizo a los 22. Se llamaba Danny Crawford, ex policía confiable y especialista en hacer desaparecer problemas. Para el mediodía ya estaba yo en su pequeña oficina encima de una lonchería en el centro de Gloucester, contando mi historia por 3ª vez en 1 semana. Danny rondaba los 50 con canas prematuras y esos ojos despiertos que no se le escapaba nada. Entonces quiere que siga a su hijo y a su nuera. Que descubra qué hay con ese bebé y quién es el cómplice. Resumió cuando terminé. Exactamente. ¿Y con qué me va a pagar? Porque según los periódicos todos sus bienes están congelados mientras se resuelve la herencia. Saqué un sobre que había preparado.
efectivo. Tenía dinero de emergencia guardado en una caja de seguridad que David nunca supo que existía. Roberto siempre insistió en tener fondos líquidos para imprevistos. Dani contó los billetes lo suficiente para cubrir 2 semanas de vigilancia y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y las direcciones donde podrían estar. Le di todo lo que tenía, incluidas las fotos de mi incursión en la casa. Dani las analizó con cuidado, deteniéndose en los documentos con aquella extraña firma vacía. «Esta letra me resulta familiar», dijo, sacando una lupa. «Profesional, pero con rasgos muy distintivos. ¿Le importa si la comparo en algunas bases de datos? Haz lo que tengas que hacer». «Una cosa más», añadió Dani cuando estaba por irme. «Si esas personas son tan peligrosas como dice, necesitamos un protocolo de seguridad. Me contactas cada 12 horas. Si no sé de ti, llevo todo a la policía». Acepté, aunque esperaba que no se llegara a eso. Cuanto menos hubiera participación oficial, mejor. Al menos hasta entender con claridad qué habían hecho David y Vanessa. Esa tarde regresé a la casa de la señora Chen y esperé planeando, porque ahora tenías apoyo real, ayuda profesional, y en menos de 24 horas ibas a ver quién intentó matarme y por qué. Dani Crawford. Valía cada centavo que le pagué. Para el final del segundo día ya tenía más información sobre los movimientos de David y Vanessa de la que yo había conseguido en meses viviendo con ellos. «Tu hijo ha estado muy ocupado desde que supuestamente moriste», dijo Dani, esparciendo fotografías sobre la mesa de la cocina de la señora Chen. Varias reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes distintos a una clínica privada fuera de Boston. Clínica médica Whitmore Reproductive Services. «Exclusiva, carísima y muy discreta», señaló Dani una foto donde se veía a David y Vanessa entrando a Pesci, a un edificio moderno de cristal. «Se especializan en gestación subrogada para clientes ricos que quieren mantener su privacidad». Las piezas empezaban a encajar y el cuadro me revolvía el estómago. Compraron un bebé. Eso parece. Y no cualquier niño. Pidieron un recién nacido que pudiera pasar como suyo, biológicamente. Según mi contacto en Whitmore, hicieron el acuerdo hace 8 meses, pagaron en efectivo e incluso pidieron que el acta de nacimiento estuviera lista de antemano. La señora Chen colocó 3 tazas de café y se sentó con nosotros. «Así que planearon tu muerte, compraron un bebé para heredar tu fortuna y además tienen a alguien dentro de tu equipo financiero ayudándolos». «¿Sobre eso?», dijo Dani, sacando otra foto. En la imagen se veía que a una mujer de unos 40, cabello corto, color cobrizo, y un portafolio caro, dándole la mano a David frente a una oficina legal en el centro. Me sonaba conocida, pero no lograba ubicarla. «Miranda Torres», explicó Dani. «Socia en Morrison Torres y Asociados. Llevan la planeación patrimonial de varias familias prominentes de Boston». «Torres», repetí. «Espera, Michael Torres, mi contador, su esposo. Y aquí es donde se pone interesante. Miranda ha estado armando silenciosamente una cartera de clientes ancianos y adinerados con relaciones familiares complicadas. Ella lo llama planificación de transición familiar». Miré la foto y por fin recordé la Victa. La había conocido 6 meses atrás, en una gala de beneficencia, a la que David me obligó a ir. Mostró demasiado interés en mi testamento. Hacía preguntas sobre mis fideicomisos. «Claro que sí», asintió Dani, «porque Miranda tiene un modelo muy específico. Ubican a personas mayores, con fortunas importantes y familias distanciadas, y ayuda a los parientes a adelantar la herencia mediante lo que ella llama intervención compasiva». «¿Quieres decir asesinato?», soltó sin rodeos la señora Chen. «Me refiero a que crea marcos legales para que las familias tomen control de los bienes
mientras la persona mayor sigue viva alegando incapacidad, demencia o deterioro cognitivo. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Dani desplegó más fotos. Imágenes de vigilancia mostraban a Miranda reuniéndose con distintas familias, entrando a bufetes, visitando clínicas privadas. Opera toda una red. Localiza ancianos ricos con parientes ambiciosos. Fabrica pruebas de demencia. Arma la cobertura legal de las transferencias y se queda con una tajada considerable de la herencia. Y si el anciano no coopera o sospecha, ocurren accidentes. Caídas por escaleras, sobredosis de medicinas, accidentes en botes, siempre trágicos, siempre plausibles y siempre convenientes para la familia sobreviviente. Sentí náuseas. Esto no era solo por mi dinero. Era una maquinaria sistemática que apuntaba contra adultos mayores vulnerables. ¿Cuántas muertes ha provocado que puedas probar ninguna? ¿Cuántas sospecho al menos 12 en 5 años? Es experta en cubrirse y solo trabaja con familias que puedan dar explicaciones creíbles de las muertes. Tenemos que detenerla. Lo haremos. Pero primero hay que entender qué pasos ya dieron tu hijo y tu nuera. Según mis fuentes, ayer presentaron documentos preliminares de sucesión. Dani sacó una carpeta legal. Están declarando que moriste intestado sin testamento válido, lo que los hace herederos únicos. También alegan que cualquier documento previo es inválido porque lo firmaste estando mentalmente incapacitada. Pero yo sí tengo un testamento. Muy detallado, actualizado hace apenas 2 años. Lo sé. Lo encontré. Dani abrió la carpeta y sacó un documento que reconocí de inmediato. Era mi testamento con lo que parecía ser mi firma al pie, pero el contenido no coincidía con lo que yo había firmado. Lo sustituyeron... Susurré revisando la falsificación. Esto deja todo a David con disposiciones para cualquier hijo futuro, incluyendo el bebé, que consiguieron en Whitmore Reproductive Services. Me levanté y miré por la ventana hacia el mar. Una semana antes era una viuda intentando conservar el vínculo con su única familia. Ahora era una víctima de asesinato sobreviviente descubriendo que mi propio hijo estaba metido en un negocio criminal que depredaba a ancianos. ¿Hay algo más sobre el bebé?, dijo Dani con cautela. Me giré hacia él. La madre biológica era una joven de 17 años llamada Sarah Collins. Se escapó de Maine sin familia, sin apoyo. Miranda Torres la encontró en un refugio en Portland y le ofreció $50,000 por gestar un hijo para una pareja que no podía tenerlo. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Dani se endureció. Según los expedientes médicos, murió por complicaciones en el parto. Pero hablé con una enfermera en Whitmore que la recuerda chica sana sin factores de riesgo, embarazo normal hasta el día que dio a luz. La implicación quedó flotando como humo. La mataron, dije. Eso creo. Pero aún no tengo cómo probarlo. Dani recogió sus fotos con gesto sombrío. Lo que sí puedo probar es que tu hijo y tu nuera forman parte de una organización criminal que ha estado asesinando sistemáticamente a personas mayores para quedarse con su dinero. Y mañana en la mañana tienen cita con Miranda Torres para firmar la transferencia legal de tus bienes. Me senté de nuevo con la mente a 1000 por hora. ¿Dónde? En la oficina de Torres, en el centro a las 10 de la mañana. Miré aquí a la señora Chen, luego a Dani, y después a las fotos extendidas sobre la mesa, donde aparecía mi hijo, dándole la mano a una asesina profesional. Entonces supongo que es hora de que Margaret Harrison resucite. La parte más difícil de planear tu regreso de entre los muertos es decidir quién será el primer público en llevarse el susto. Podía enfrentar a David y Vanessa en privado, darles oportunidad de dar explicaciones.
Pero eso implicaba que merecían alguna. O podíamos hacer pública mi reaparición que se enteraran junto con todos los demás. Elegí la tercera opción, un acecho estratégico. ¿Quieres qué?, preguntó Dani cuando le conté mi idea. Quiero que sepan que sigo viva, pero que no tengan claro cuánto sé de su operación. Quiero que se sientan asustados, desestabilizados, que cometan errores. La señora Chen asintió con aprobación. Guerra psicológica. Me gusta. El plan era sencillo pero efectivo. Mientras David, Vanessa y Miranda Torres estuvieran en su reunión en el centro, repartiéndose mis bienes, yo me haría presente de maneras más sutiles. Dani había descubierto que el bebé se quedaba en casa de David durante el día, al cuidado de una enfermera privada contratada a través de una de las empresas pantalla de Miranda Torres. La enfermera, una mujer llamada Carol Peterson, no tenía idea de que cuidabas a un niño prácticamente comprado, con la vida de su madre adolescente. Carol es buena persona, me aseguró Dani tras investigarla. Madre soltera, enfermera titulada sin antecedentes. Ella cree que ayudas a una familia legítima. Entonces, mereces saber la verdad. Esa mañana, mientras David y Vanessa estaban en el centro, borrándome legalmente de la existencia, yo me paré en la puerta principal de mi antigua casa y toqué el timbre. Carol Peterson era más joven de lo que esperaba. Quizás 35 años, con ojos cansados pero cálidos. Abrió la puerta con un biberón en la mano y un uniforme de enfermera lleno de dibujitos infantiles. ¿Puedo ayudarla? Hola, Carol, mi nombre es Margaret Harrison. Creo que estás cuidando a mi nieto. El color se le fue del rostro. Conocía ese nombre, lo había visto en todas las noticias de la semana, la viuda millonaria, muerta en un accidente en el mar. ¿Usted está muerta? Sí, he leído eso. Muy interesante historia. Aunque no del todo cierta, sonreí suavemente. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Carol retrocedió mirándome como si de verdad fuera un fantasma. Pero usted murió. En los periódicos, en la tele, su hijo dijo... Mi hijo dijo muchas cosas al parecer. No todas eran verdad. La seguí hasta la sala, mi antigua sala, donde un bebé descansaba en un asiento vibrador, balbuceando tranquilo. Oh. Solté al verlo por primera vez. ¡Oh, qué hermosura! El niño era perfecto, de unas 3 semanas, cabello oscuro y ojos grandes color café. Llevaba un conjunto carísimo y la habitación estaba llena de artículos de bebé de alta gama que costaban miles de dólares. ¿Cómo se llama?, pregunté sentándome junto al asiento. Bebé Harrison, respondió Carol sin pensar y luego se corrigió. Dijeron que lo llamarían Robert Jr. por su abuelo. Pero aún no lo deciden. No lo deciden porque ni siquiera lo conocen lo suficiente para ponerle un nombre. Dije con calma. Porque en realidad no es su hijo, ¿verdad? Carol se dejó caer en el sillón. No entiendo nada. Usted debería estar muerta. Y David y Vanessa, ellos deberían ser padres en duelo que necesitan ayuda con su recién nacido. Carol escucha con atención. Este niño no es hijo biológico de David y Vanessa. Lo compraron mediante un acuerdo ilegal de gestación que terminó con la muerte de su madre. Y hace 6 días intentaron asesinarme para robar mi herencia y criar a este niño como su heredero. Eso es imposible. Saqué las fotos de Dani, los documentos que había copiado del despacho de David, pruebas de la operación criminal de Miranda Torres. Le mostré todo, observando cómo su cara cambiaba de incredulidad a horror al comprender la magnitud de la conspiración. La joven que dio a luz a este bebé se llamaba Sarah Collins, dije con suavidad.
Tenía 17 años sin familia, sin apoyo. Le prometieron que ayudaba a una pareja amorosa que no podía tener hijos. Murió durante el parto en circunstancias muy sospechosas. Carol lloraba ya mirando al niño con otros ojos. Es huérfano, sí. Y si David y Vanessa se salen con la suya, crecerá creyendo que ellos son sus padres, sin saber que su verdadera madre murió para darle vida. ¿Qué quiere que haga? Quiero que tomes fotos, que documentes todo lo que puedas sobre cómo lo cuidan, lo que te dicen quién más participa. Y quiero que me ayudes a asegurar que este niño crezca conociendo la verdad sobre sus orígenes. Carol se secó las lágrimas y asintió. Su verdadero nombre debería ser Robert Sarah Harrison, por su abuelo y por su madre biológica. Perfecto. Pasé una hora con Carol y el pequeño Robert Sarah tomando fotos registrando todo lo que había en mi antigua casa y explicándole lo que ocurriría después. Carol aceptó seguir cuidando al bebé, mientras en secreto reunía pruebas y me mantenía informada de los movimientos de David y Vanessa. Regresan como a mediodía, me dijo cuando me disponía a irme. Siempre vuelven a la hora de la comida para verlo hacer llamadas, atender negocios. Perfecto. Para ese momento ya habrían recibido mi primer mensaje. Mientras yo hablaba con Carol, Danny se mantenía ocupado en el centro. Había estacionado frente al edificio de oficinas de Miranda Torres, con un lente telefoto captando imágenes de David y Vanessa, entrando reuniéndose con Torres y estrechando manos sobre lo que ellos creían que era mi certificado de defunción legal. Pero el verdadero regalo fue lo que Jake entregó en la oficina de su abogada, mientras estaban reunidos. Había escrito una nota sencilla en papel elegante. Queridos David y Vanessa, los reportes de mi muerte han sido grandemente exagerados. Necesitamos hablar. Con cariño, mamá. PD. Saluden de mi parte al pequeño Robert Sarah. Es precioso. El recado llegó por mensajero exactamente a las 11:47 de la mañana, mientras aún firmaban los papeles de sucesión. Según Danny, que observaba desde la acera, los tres salieron corriendo del edificio, minutos después de recibir la nota, pálidos como fantasmas. La guerra psicológica había comenzado, y esa tarde, cuando regresaran a mi antigua casa, creyendo que su cómoda conspiración seguía intacta, iban a descubrir que su supuesta víctima, ya muerta, había estado muy ocupada. Porque no solo estaba viva, estaba furiosa, tenía pruebas en mis manos, y estaba lista para la guerra. Me senté en mi sillón favorito, ese que Roberto me regaló en nuestro 20 aniversario, cuando David y Vanessa volvieron de su reunión con Miranda Torres. Me coloqué justo para que fuera lo primero que vieran al entrar por la puerta de lo que solía ser mi hogar. La expresión en sus rostros valió los 6 días que pasé en el Atlántico. «Hola, mis queridos», dije con calma sin levantarme. «¿Cómo les fue en la reunión? Espero que no hayan firmado nada importante mientras estuve fuera». Vanessa soltó un grito, un alarido de terror como si viera a su peor pesadilla hecha carne, que en efecto lo era. David se quedó congelado con la boca abierta, todavía con las llaves en la mano, mirándome como si pudiera desvanecerme si parpadeaba demasiado fuerte. Sorprendidos, pregunté. Debo decir que los reportes de mi muerte fueron bastante prematuros, aunque admito que disfruté leer mi propio obituario. Donaciones al Alzheimer. Muy buen detalle. Carol apareció desde la cocina cargando al pequeño Robert Sarah. Había estado esperando en la parte trasera de la casa lista para presenciar lo que ocurriera. La señora Harrison me pidió que trajera al bebé, dijo nerviosa. Quería conocer bien a su nieto. Su nieto alcanzó a hablar Vanessa, aunque la voz le salió ronca. Carol, esta mujer es... Ella está... muerta, completé con ironía. Sí, ya cubrimos eso.
Resulta que ahogarse es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando hay buenas personas que te sacan del agua. David por fin logró articular. Mamá, pensamos que la Guardia Costera buscó... La Guardia Costera buscó restos no sobrevivientes. Curioso cómo funciona cuando nadie reportas a una persona caída por la borda. Recibí al bebé de manos de Carol acomodándolo en mis brazos con ternura. Hola, pequeño Robert Sara. Yo soy tu verdadera abuela. No de esas que intentan comprarte con dinero manchado de sangre. Su nombre no es Robert Sara, espetó Vanessa recuperando un poco de aplomo. Su nombre será el que nosotros decidamos porque es nuestro hijo. Así respondí mirando los serios ojos cafés del niño. Dime, Vanessa, exactamente cuándo diste a luz. Porque hace 4 días en el yate no parecías alguien que hubiera parido 3 semanas antes. Fue un parto privado. Sí, muy privado. Tanto que la verdadera madre murió durante el alumbramiento en circunstancias sospechosas. Los miré de frente. ¿Sabían que se llamaba Sarah Collins? Tenía 17 años. De Maine, sin familia que preguntara nada cuando desapareció. El silencio en la sala era sepulcral. Carol se tapó la boca ahogada de espanto. «Eso es imposible», murmuró David sin convicción. «Nunca ¿qué? Nunca conspirar con Miranda Torres para montar una operación ilegal de vientres de alquiler. Nunca envenenar sistemáticamente la reputación de una anciana para robarle su fortuna. Nunca empujar a tu propia madre de un yate y dejarla morir. Dime, David, ¿cuál de esas nunca harías exactamente?» Vanessa se recompuso antes, transformando su sorpresa en la fría determinación que ya había visto en el yate. «Pruébalo. Puedes lanzar todas las acusaciones que quieras, pero demostrarlo es otra cosa». «Oh, querida». Sonreí por primera vez desde que entraron. «No deberías haber dicho eso». «Carol, ¿serías tan amable de llevar a Robert Sara a su cuarto para su siesta?», pedí sin apartar los ojos de David y Vanessa. Los adultos necesitamos tener una conversación. Cuando Carol se retiró con el bebé, caminé hacia la repisa de la chimenea donde David había puesto varias fotos familiares, notando que en ninguna aparecía yo. «Siéntense», ordené con la misma autoridad con que alguna vez dirigí al personal de la casa de Roberto. Los dos obedecieron todavía atónitos. Déjenme contarles qué he hecho la última semana mientras ustedes planeaban mi funeral y repartían mis bienes. Saqué de detrás del cojín una carpeta manila. He estado investigando, aprendiendo y documentando. Extendí las fotografías de Danny sobre la mesa de centro. David y Vanessa reuniéndose con Miranda Torres, múltiples visitas a Whitmore Reproductive Services, documentos financieros mostrando los pagos en efectivo por el bebé. «Esta es Miranda Torres». Señalé una foto. Se especializa en ayudar a familias como ustedes a acelerar herencias con lo que ella llama intervención compasiva. En español claro, ayuda a parientes ambiciosos a asesinar ancianos por su dinero. «Eso es ridículo», replicó Vanessa, aunque sus ojos delataban la alarma creciente al ver las pruebas. «¿Ah, sí? Porque tengo documentación de al menos 6 casos más, donde Miranda Torres dio cobertura legal a familias que querían deshacerse de sus parientes mayores. 6 familias distintas que de repente sufrieron accidentes convenientes después de mostrar supuestos signos de deterioro mental que luego resultaron ser inducidos de manera artificial». Saqué otro fajo de papeles. Como la señora Eleanor Walsh, de 73 años, que se cayó por las escaleras en su propia casa 3 semanas después de que su hijo comenzara a poner sedantes en su té nocturno.
Su hijo heredó $2 millones. David se había puesto lívido. Mamá, te estás asustando con teorías de conspiración. O el señor Charles Bennett, de 68 años, muerto en un accidente automovilístico después de que su hija convenció a su doctor de ajustar su medicación. Su hija heredó $4 millones. Lo miré directamente. Esto no son teorías, hijo. Son asesinatos. Y tú eres parte de la misma operación. Nosotros nunca matamos a nadie, se apresuró a decir Vanessa. Aunque lo que dices de esa Torres fuera cierto, nosotros nunca lastimamos a nadie. ¿De veras? ¿Y qué hay de Sarah Collins? Silencio. ¿Qué hay de la muchacha de 17 años cuyo bebé compraron la chica que murió en el parto, en circunstancias sospechosas? La misma cuya muerte les dio la coartada perfecta para quedarse con mi fortuna. Eso no fue... Nosotros no sabíamos... Empezó David, pero se detuvo. ¿No sabían qué? Que Miranda Torres dirigía una red de tráfico de bebés usando chicas vulnerables. Que esas jóvenes tenían la mala costumbre de morir durante el alumbramiento. ¿Que ustedes eran cómplices de homicidio? Saqué otro documento, el acta de defunción de Sarah que Danny había conseguido gracias a sus contactos. Sarah Collins murió de lo que el forense llamó paro cardíaco inesperado durante el parto. Pero según la enfermera presente, Sarah estaba sana, joven, sin complicaciones, hasta el instante en que dejó de respirar. Carol había regresado y estaba parada en el umbral, escuchando todo. La misma enfermera continué que le dijo a mi investigador que Miranda Torres estuvo presente en el parto y que ella misma administró lo que decía ser un medicamento rutinario, minutos antes de que Sarah entrara en paro. Tu investigador, preguntó David con voz débil. Oh, sí. Pensaron que estaba enfrentando esto sola. Tengo un investigador privado. Fotos de vigilancia, registros financieros, documentos médicos y testimonio de varias fuentes. Sonreí con frialdad. Y también tengo algo más que quizá les interese. Me acerqué al escritorio que alguna vez fue de Roberto y abrí el cajón superior sacando una pequeña grabadora digital. He estado grabando toda esta conversación. Cada palabra que dijeron, cada admisión, cada dato que confirmaron. Levanté la grabadora. Shh. ¿Sabían que en Massachusetts solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar una charla? Y como esto sucede en lo que fue mi propia casa, creo que califico como parte que consiente. Vanessa se puso de pie de golpe. Eso no puedes usarlo en un tribunal. Es entrapamiento, o algo así. En realidad es evidencia. Evidencia de conspiración, fraude y complicidad en asesinato. Pruebas que los van a mandar a prisión por mucho, mucho tiempo. David por fin habló. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Solté una risa amarga. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que ese bebé sea adoptado por una familia que lo ame y le cuente la verdad de su madre biológica. Quiero que arresten a Miranda Torres por la asesina en serie que es. Y quiero que ustedes dos pasen el resto de sus vidas recordando que intentaron matar a su propia madre por dinero. ¿Y si cooperamos? Preguntó Vanessa. Si cooperan, quizá consideren no presionar cargos por intento de homicidio. Los de fraude, conspiración y complicidad en asesinato ya no están en mis manos. Pero el intento de homicidio sí lo decido yo. Los miré fijamente. Estas dos personas que compartieron mi casa, mi mesa, mis fiestas, habían planeado mi muerte con la misma frialdad con la que uno planea unas vacaciones. Tienen 24 horas para decidir. Eligieron mal. En lugar de confesar, de cooperar, de mostrar un mínimo de remordimiento por intentar asesinarme David y Vanessa, decidieron redoblar su plan original. Me enteré a las 6 de la mañana siguiente cuando Danny Crawford
llamó a la pensión de la señora Chen con una advertencia urgente. «Se están moviendo rápido», dijo sin rodeos. «He estado monitoreando sus comunicaciones y pasaron la noche entera hablando con Miranda Torres y con alguien más. Alguien a quien llaman el limpiador». Me puse alerta al instante. ¿Qué clase de limpiador del tipo que hace desaparecer problemas de manera permanente? Planean matarte otra vez, y esta vez quieren asegurarse de que el cuerpo aparezca para que no quede duda de tu muerte. La señora Chen, que escuchaba desde la puerta de la cocina, comenzó a hacer llamadas de inmediato. En 15 minutos Jake Morrison estaba en la entrada con su troca y nos estábamos yendo hacia una casa de seguridad que Danny había preparado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté mientras avanzábamos en la oscuridad previa al amanecer. «No mucho. El sicario que contrataron está volando desde Nueva York esta mañana. Según mis fuentes, es especialista en disfrazar asesinatos como accidentes y tiene un índice de éxito perfecto». La casa de seguridad era una cabaña pequeña en una isla privada a la que solo se podía acceder en lancha. Jake conocía al dueño, otro pescador que le debía favores y que no hacía preguntas. Llegamos justo cuando el sol comenzaba a levantarse sobre el Atlántico. «Esto es una locura», dije, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, intentando procesar lo que pasaba. «Mi propio hijo contrató a un asesino profesional para matarme. La gente hace cosas terribles por dinero», respondió Jake con seriedad. «Pero no vamos a dejar que se salgan con la suya». Danny llegó una hora más tarde con noticias aún más inquietantes. «Es peor de lo que pensábamos. Miranda Torres no solo dirige un esquema de herencias sangrientas, es parte de una red más grande. Han estado cazando ancianos adinerados en toda Nueva Inglaterra por años». Extendió fotos y documentos sobre la mesa. Identifiqué al menos 20 muertes sospechosas en los últimos 5 años. Todos adultos mayores con dinero, todos con parientes codiciosos, todos catalogados como accidentes o causas naturales, pese a circunstancias que deberían haber provocado investigaciones. «¿Cómo logran salirse con la suya?», pregunté. «Tienen gente dentro del sistema forenses, detectives, jueces de sucesiones. No es solo un negocio familiar. Es crimen organizado con un blanco muy específico», añadió la señora Chen, que insistió en acompañarnos a pesar del riesgo. Observaba las fotos con mirada aguda. «Esta mujer de aquí», señaló una imagen de vigilancia. «La vi antes. ¿Dónde? En el hospital donde soy voluntaria. Estuvo hace unos 6 meses preguntando por pacientes ancianos sin visitas de familia. Decía venir de una agencia de servicios sociales». Danny y yo nos cruzamos miradas. Estaba cazando víctimas. Y ahora van por ti porque eres la primera que sobrevivió y puede testificar lo que hacen, dijo Jake. «Entonces, hay que asegurarnos de que mi testimonio se escuche antes de que puedan silenciarme». Pasé el resto de la mañana escribiendo todo. Cada detalle de la traición de David y Vanessa. Cada prueba que reunimos de la operación de Miranda Torres. Todos los nombres, fechas y movimientos que podía recordar. Si algo me pasaba, al menos la verdad quedaría. Pero al mediodía el teléfono de Danny sonó con una noticia que lo cambió todo. «Encontraron al limpiador», dijo al colgar. «Muerto en su hotel. Un tiro en la cabeza. Ejecución profesional». ¿Y eso qué significa? Que Miranda Torres está borrando huellas. Cualquiera que pueda vincularla con la red de asesinatos está siendo eliminado, incluyendo posiblemente a tu hijo y a tu nuera. La idea de que David pudiera ser asesinado debería haberme aterrado. En cambio, sentí una fría satisfacción que me sorprendió por su fuerza. «Bien», dije, «que aprendan lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confías». Pero Jake negó con la cabeza. «No entiendes, Margaret. Si Torres elimina testigos, eso te incluye.
Y también incluye a ese bebé. Un escalofrío me recorrió. Robert Sarah. Ella también lo matará. Hará que parezca un accidente, una fuga de gas, un incendio. Algo que borre pruebas junto con al testigo. Me levanté tan rápido que derramé mi taza de café. Tenemos que sacarlo de ahí. Es demasiado peligroso. Estarán vigilando tu antigua casa esperando que aparezcas. Entonces tendré que darles lo que esperan. El plan era simple, lo que lo hacía más aterrador. Me entregaría a David y Vanessa. Los dejaría creer que habían ganado. Y confiaría en que Danny y Jake estarían listos para rescatar tanto a mí como al pequeño Robert Sarah cuando Miranda Torres llegara a limpiar. Es el plan más tonto que he oído en mi vida, dijo la señora Chen, mientras nos alistábamos para volver a tierra firme. Es la única forma de salvar a ese niño, contesté revisando los micrófonos ocultos que Danny me había dado, y de reunir pruebas suficientes para derribar toda la red de torres. Danny había estado monitoreando comunicaciones desde temprano. Miranda Torres viene en camino desde Nueva York. Llegará pues a tu antigua casa al anochecer. David y Vanessa recibieron instrucciones de tenerte allí viva para interrogarte sobre lo que sabes antes de planear tu accidente final. Ellos creen que voy a cambiar mi vida por la del bebé, le dije a Jake mientras su lancha se acercaba al muelle de Gloucester. No tienen idea de que llevo días planeando esto. Los dispositivos de grabación ya estaban escondidos en toda mi casa, colocados por Carol Peterson, mientras David y Vanessa estaban afuera haciendo arreglos con Torres. Carol también había puesto cámaras en puntos clave y se escondería en el sótano con el bebé lista para escapar por la vieja entrada de servicio si algo salía mal. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jake al llegar al muelle. Lo que sé es que si no lo hago un inocente, morirá por la avaricia de mi hijo, y eso no es algo con lo que pueda vivir. Caminé hasta la puerta principal de mi antigua casa, justo a las 6 en punto. Como acordado, David abrió luciendo agotado y asustado. Mamá dijo y por un momento escuché la voz de mi niño pequeño. Ese al que crié quise, y por quien sacrifiqué tanto. Hola, David. Aquí estoy como prometí. Vanessa caminaba de un lado a otro, en la sala totalmente fuera de sí. Llegará pronto, dijo sin mirarme. Miranda Torres quiere hablar contigo. Seguro que sí. Mamá, empezó David, pero se detuvo. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Pero lo permitiste, respondí con sencillez. Lo permitiste porque $3.000 millones valieron más para ti que la vida de tu madre. No pudo sostener mi mirada. Miranda Torres llegó exactamente a las 7. Era más pequeña de lo que esperaba. Pulcra con aspecto profesional podía pasar por contadora o abogada, de cualquiera que al final era lo que era. Señora Harrison, dijo cordial extendiendo la mano, como si estuviéramos en una recepción elegante. Me alegra que haya sobrevivido a su accidente en el mar. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy segura de que sí. Se sentó frente a mí, en lo que solía ser mi sala, abrió un portafolio de piel y empezó a hablar, como si negociáramos un contrato de negocios. Ha causado bastantes problemas a mis clientes, dijo. David y Vanessa siguieron mis instrucciones al pie de la letra. Y aún así usted sigue aquí viva y, al parecer, muy bien enterada de asuntos que no le competen. El asesinato sí me compete, especialmente cuando es el mío. Prefiero pensar que lo que hacemos es una aceleración de la planeación patrimonial, ayudando a las familias para acceder a herencias que de otro modo estarían atoradas por años en largos juicios de sucesión. Sonrió con frialdad. Ofrecemos un servicio valioso a quienes entienden que el tiempo es dinero. Y a los ancianos que matas, ¿qué servicio les das a ellos? La paz. Un fin al miedo y la confusión que trae el deterioro cognitivo por la edad.
Una muerte digna que permite a sus familias recordarlos como eran, no como llegan a convertirse. La miré con asombro. Increíble su capacidad de justificar una masacre. ¿Cuántos qué? ¿Cuántas personas has matado? Revisó su portafolio como si mirara su agenda. En los últimos 5 años, mis clientes y yo hemos resuelto exitosamente 37 casos de personas mayores cuya existencia seguía siendo una carga financiera y emocional para sus familias. 37 asesinatos. Lo decía como si hablara de declaraciones de impuestos. Y planeas hacerme la número 38. Oh, señora Harrison, me temo que será la 39. Tuvimos que resolver otro asunto hoy. Un caballero que empezaba así a hacer demasiadas preguntas sobre nuestras operaciones. Sonrió. Pero sí, lamentablemente, tendrá que sufrir otro accidente. Uno más permanente esta vez. Y el bebé fuga trágica de monóxido de carbono. Estas casas viejas, ya sabe, los sistemas de calefacción defectuosos pueden ser tan peligrosos. Miré a David y Vanessa inmóviles en el sofá como maniquíes. ¿Esto querían? ¿No solo mi muerte, sino también la de un inocente? Ninguno respondió. El bebé es un cabo suelto, continuó Torres con frialdad. Su existencia complica la estructura de la herencia y sus orígenes despiertan demasiadas preguntas. Mucho más sencillo eliminarlo ahora y decir que David y Vanessa son trágicamente estériles necesitados del apoyo emocional que solo una gran fortuna puede brindar. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que ella llegó. Señora Torres, dije amablemente, creo que hay algo que debería saber. ¿Y qué sería? Está arrestada. Los agentes del FBI irrumpieron por todas las puertas al mismo tiempo, la entrada principal, la trasera, el sótano e incluso por las ventanas. Habían estado escuchando cada palabra grabando su confesión de 37 asesinatos y sus planes para 2 más. Miranda Torres, anunció la agente Sarah Chen, queda detenida por conspiración para cometer homicidio, fraude electrónico, abuso a personas mayores y crimen organizado. Torres intentó huir. Corrió hacia la cocina, quizá buscando escapar por la puerta trasera. No llegó más de 2 metros antes de que 3 agentes la derribaran contra el piso de madera. David y Vanessa se quedaron paralizados mientras la agente Chen les leía sus derechos. Margaret Harrison, dijo Chen, volviéndose hacia mí con una sonrisa. Eso fue extremadamente peligroso y extremadamente bien hecho. Resultó que Danny Crawford no era solo un investigador privado. Era un exagente del FBI que llevaba tiempo trabajando encubierto para desmantelar la red de abusos a ancianos dirigida por Miranda Torres. Mi caso fue la oportunidad perfecta para lograr que ella se incriminara encinta de toda su operación. La hemos estado siguiendo por 2 años, explicó la agente Chen, mientras la casa se llenaba de peritos. Pero era demasiado cuidadosa, demasiado lista. Nunca participaba directamente en los asesinatos. Siempre usaba intermediarios y se aseguraba de tener excusas plausibles. Hasta hoy, dije. Hasta hoy, cuando confesó 37 homicidios, mientras planeaba 2 más, todo grabado en equipo federal. Carol Peterson salió del sótano con el pequeño Robert Sara, en brazos ambos a salvo. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó, confirmé tomando al bebé. Al menos la parte peligrosa terminó. La parte legal tomó meses. David y Vanessa fueron acusados de conspiración para asesinar, fraude, abuso a mayores y complicidad en la muerte de Sarah Collins. Ambos aceptaron acuerdos. 25 años para David, 20 para Vanessa. Miranda Torres fue a juicio
y la condenaron en todos los cargos cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red que había creado se desmanteló durante el año siguiente. Arrestaron a otros 17 cómplices, incluyendo médicos forenses corruptos, abogados de sucesiones y familiares, que participaron en los crímenes. La investigación reveló que habían robado más de $200 millones a víctimas mayores en 6 estados. Pero el resultado más importante fue el destino del bebé Robert Sarah. Lo adopté legalmente con apoyo del tribunal y de la familia extendida de Sarah Collins, localizada en Canadá. Agradecieron que alguien estuviera dispuesto a criar al hijo de Sarah y contarle la verdad sobre su joven madre, que intentó darle una vida mejor. Su verdadero nombre es Robert Sarah Harrison, expliqué ante la jueza de familia. Robert por su abuelo Sarah por su madre biológica, y Harrison porque es la familia que lo amará y lo criará sabiendo la verdad de dónde viene. La jueza, una mujer de unos 60 años que había seguido el caso de cerca, sonrió. Creo que Sarah Collins estaría orgullosa de cómo terminó su historia. Ahora tengo 72 años, han pasado 5 desde entonces, y Robert Sarah es un niño extraordinario, que sabe exactamente quién es y de dónde viene. Sabe que su madre biológica fue una joven valiente, que quiso darle un buen futuro. Sabe que sus padres adoptivos intentaron usarlo en un plan que costó la vida de Sarah. Y entiende que a veces, las personas que deberían amarte más son las que representan el mayor peligro. La señora Chen sigue con su pensión, aunque ahora también asesora a ancianos que sospechan que su familia no busca su bienestar. Jake Morrison continúa con sus paseos de pesca, pero ya es casi leyenda local, por rescatar a Osha, a una abuela moribunda del Atlántico. Y Danny Crawford, el agente Crawford, sigue en el FBI, aunque cada Navidad me envía tarjetas con fotos de otras personas mayores cuyas vidas ha salvado. En cuanto a David y Vanessa, siguen en prisión. David a veces me escribe cartas tratando de justificar lo que hizo pidiendo perdón, diciendo que fue manipulado por gente más astuta. No respondo porque esto fue lo que aprendí en mi semana como mujer muerta. La familia no se trata de sangre, ni de obligaciones ni de herencias. Se trata de estar ahí, cuando alguien te necesita, de proteger a los vulnerables y elegir el amor sobre la codicia todos los días. Robert, Sarah y yo tenemos esa clase de familia ahora, una donde nadie está arrojado de un barco, nadie roba fideicomisos, nadie tiene que morir para que otro se enriquezca. Es una familia mucho mejor que la que me tocó al nacer, y sin duda mejor que la que yo misma formé.